Hola a todos. Hoy voy a hablar sobre Argentina. Argentina es un país muy interesante para estudiar desde el punto de vista económico, pero no porque sea un país sinónimo de éxito económico, sino que es todo lo contrario, el caso de un país rico que se volvió pobre. Y sobre esto hay muchas conjeturas. Hay algunos que culpan a tal gobierno, a tal economista, a determinadas circunstancias, y hay muchas versiones para explicar esto. Pero lo que hice yo fue ponerme a investigar por mi cuenta y sacar mi propia conclusión de por qué el país está como está. Para estudiar este caso lo que hice fue comparar un poco con Estados Unidos, y algunos me van a decir que tiene que ver Estados Unidos con Argentina, siendo Estados Unidos una potencia de primer orden y Argentina no. Es que en el origen de los dos países, los dos tienen cosas muy similares, desde dónde partieron hasta cómo se fueron desarrollando, y siguieron líneas muy parecidas. De hecho, algunos economistas a comienzos del siglo XX pensaron que Argentina podría llegar a rivalizar con Estados Unidos en tamaño de economía y en poderío político, pero en realidad terminó pasando que Argentina se fue para abajo y Estados Unidos siguió avanzando. La idea de este video es dar una versión sobre por qué pudo haber pasado esto, y está basado en datos estadísticos y en la historia, porque muchas veces la gente compara tal o cual país sin estudiar la historia de por qué llegaron a tal punto, y la historia es un punto muy importante. No podemos comparar a dos países en el momento que están ahora si no entendemos lo que pasó antes. Así que bueno, gente, espero que les resulte interesante, y sin dar más vueltas, arranquemos con el video. ¿Qué tienen en común Estados Unidos y Argentina? Los dos son países muy extensos. Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo y Argentina el octavo. Ambos países en su origen eran colonias de poco valor para sus metrópolis, mientras que Inglaterra dejaba bastante de lado sus colonias en Norteamérica porque sus beneficios más importantes estaban en sus explotaciones en el Caribe y en el comercio con otras partes del mundo. Para España sus intereses estaban más bien puestos en México o Perú, donde había oro, plata y mano de obra aprovechable para minas y distintas explotaciones de materias primas. Otro punto en común es que ambos países fueron expansionistas una vez que se independizaron. Los dos países fueron creciendo hacia el sur y el oeste, expandiendo sus territorios bajo su dominio efectivo. Además, mientras que otros países de la región tenían políticas anti-inmigración, Argentina y Estados Unidos fomentaron la inmigración europea, siendo el primero y el segundo país con mayor cantidad de inmigración europea de América. Aunque Argentina entró más tarde a la carrera por el desarrollo, no le llevó más que unas cuantas décadas en convertirse en un país importante a nivel regional y en el comercio internacional de granos y otras materias primas. Con el tiempo todos sabemos cómo termina la historia. Argentina pasa de ser un país que estaba entre las 8 economías más grandes del mundo a pasar al puesto número 23. Hoy, mientras tiene algunos indicadores de país desarrollado, por otro lado sostiene indicadores de país subdesarrollado. Pero a pesar de todas las crisis que atravesó, al menos todavía posee un índice de desarrollo humano muy alto, siendo con Chile los únicos dos países en esta categoría en Latinoamérica. Digamos que no es un país ni rico ni tan pobre. Mientras tanto, Estados Unidos se erigió, como todos sabemos, en sinónimo de éxito, de tierra de oportunidades, y ahora es la segunda economía del mundo después de China. Los ingresos de un estadounidense promedio rondan los $62.500, mientras que los de un argentino promedio los $22.000. Para muchos economistas de fines del siglo XIX, Argentina podría haber sido el Estados Unidos del Sur, y se proyectaba como al país una gran competencia para Estados Unidos. Pero ¿dónde fue que empezó la divergencia? El talón de Aquiles de la Argentina. El problema de la economía argentina es el conflicto entre dos modelos, el modelo agroexportador y el modelo agroindustrial, y el problema que origina esto es tan antiguo como el país, el reparto del suelo, que configuró la distribución de la riqueza más adelante y condicionó el desarrollo industrial del país. Como bien se mencionó antes, tanto Argentina como Estados Unidos recibieron millones de inmigrantes europeos, pero el sistema para distribuir la población fue distinto. Estados Unidos decidió que las tierras conquistadas necesitaban asegurarse con población, así que ofreció tierras a los colonos europeos por pocos dólares. Uno podría ser propietario de medio kilómetro cuadrado en el oeste de Estados Unidos por menos de $10. Este reparto del suelo favoreció la distribución de la población y la creación de granjas y talleres, que llevaron al comercio interno y a la industrialización y a tener una clase media importante que consumiera dichos productos. En cambio, en Argentina el reparto del suelo fue desigual. Mientras el país expandía sus fronteras al sur y al oeste, el suelo terminó concentrado en
manos de muy pocas familias, y en pocas ocasiones hubo incentivos para instalar medianas y pequeñas producciones agrícolas. Las tierras eran dadas en arrendamiento a los agricultores y pocas veces se vendían. Aunque Sarmiento es muy cuestionado por distintos sectores del nacionalismo, fue el primero en notar que eso sería un error porque atrasaría la industrialización del país, y prefirió para Argentina el modelo estadounidense, pero su postura no tuvo fuerza y la tierra se siguió concentrando en muy pocas manos. Los inmigrantes viviendo en algunas colonias agrícolas y sobre todo asentándose en las grandes ciudades. Esto creó una rica oligarquía terrateniente. En aquellos años, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, en muchos lugares de Europa se solía usar la expresión más rico que un argentino, porque la oligarquía agropecuaria solía ir a gastar sus enormes ganancias allí, ganancias que obtenían de la exportación de alimentos y cuero a Inglaterra y otros países europeos. Mientras tanto, el país importaba bienes industriales, y este sistema funcionó bastante bien hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, les funcionó muy bien a ellos. El hecho de tener tanta extensión de tierra hizo que las cosas como aumentar la productividad del suelo no importara, y esto afectó al desarrollo de la tecnificación, la ciencia y el crecimiento de industrias asociadas al agro para proveer insumos y herramientas. Además, el tener acceso a tanto dinero con poco esfuerzo hizo que no hubiera motivos en invertir en industria, al contrario de lo que pasó en Estados Unidos. A partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la crisis de 1930, el modelo agroexportador empieza a mostrar agotamiento, y al no haber mucho interés de los grandes propietarios en industria, el Estado empieza a tomar el rol de favorecer la creación de industria nacional en la sustitución de las importaciones. La historia económica del siglo XX se trata sobre una batalla entre el modelo agroexportador y un modelo agroindustrial. Para muchos liberales ese modelo fue ruinoso para el país porque lo llevó a la pobreza, pero esto es más propaganda que realidad para demonizar al Estado de los que prácticamente todos los países industrializados usaron y abusaron, hasta el mismo Estados Unidos, pero eso es tema para otro video. La década del 70, el verdadero punto de quiebre. Los siguientes datos son obtenidos del proyecto Madison de la Universidad Holandesa de Groningen, que recopila información económica de los países durante décadas. Cuando vemos la tendencia del país, hasta los años 70 se tiene una evolución parecida a los otros países de población y economía similar, como Canadá o Australia, y todavía Argentina estaba mejor parada que algunos países europeos como España o Italia. Durante y después de la dictadura, el país deja de crecer y pierde la tendencia que seguía en conjunto con otros países desarrollados, se estanca y termina en la situación actual. Con esto quedaría refutado que el país se hundió después de la llegada del peronismo al poder, que si bien fue ultraestatista y políticamente cuestionable, esto no es el principal responsable de la caída de la nación. Sí lo fue el desmantelamiento de la industria nacional, el aumento de la deuda externa y el intento de volver a la economía agroexportadora y financiera en lugar de continuar un sendero industrialista. La pobreza en esos años pasó del 4% al empezar la dictadura militar a terminar en un 18% al fin de su gobierno. De seguir la tendencia que Argentina tenía en los años 50 y 60, hoy un argentino promedio tendría un ingreso más alto que un español y un poco más bajo que el de un italiano promedio. El rol del Estado. Para los economistas liberales, el rol del Estado debería ser limitado o directamente no debería intervenir en la economía. En el caso de Argentina, el Estado fue muy proteccionista de su industria, pero eso no es un motivo válido para arrasar todo un sistema productivo que llevó décadas consolidar. Japón también fue un país muy proteccionista y se abrió al mundo con un programa sistemático, aumentando la competitividad y la calidad de su producción, trabajando tanto en conjunto el Estado como los empresarios. Nunca se les hubiera ocurrido tirar por la borda décadas de inversión y volver a vivir del arroz y de fabricar katanas solamente porque era lo que el libre mercado les permitía. Tal vez, articulando de nuevo el Estado con políticas públicas para sectores que generen valor agregado con tecnología y mejorando la competitividad nacional, podamos recuperar el camino perdido por décadas de gobiernos nefastos sin proyectos de país. Bueno, para finalizar quiero decir que este video fue un video bastante generalista, no me estuve yendo a detalles y a cosas chiquititas de tal o cual gobierno, sino que fue bastante generalizado. Si llega a tener éxito este video, si llego a juntar más de 300 likes, voy a hacer una segunda parte donde voy a hablar otros temas relacionados a lo que tiene que ver el desarrollo del país desde mi punto de vista y por qué creo que
que está como está y qué se debería hacer, ¿no? Para sacar un poco de donde está. No es que yo sea economista ni nada, pero a mí me gusta estudiar la historia como hobby, me gusta interesarme por la política y todo esto, y bueno, qué sé yo, me parece un tema re interesante porque es el país donde vivo yo y la verdad que no se entiende que un país que tiene tantos recursos, no solamente recursos naturales, porque recursos naturales medio mundo tiene, sino que también tiene gente muy talentosa, con ideas, con proyectos y uno ve que no se le da lugar, o sea, siempre son los mismos, siempre están gobernando los mismos, siempre están haciendo las mismas cosas, es un ciclo que se repite y donde nunca salimos, ¿no? Como un hámster dando vueltas en la ruedita. Y bueno, creo que la gente tiene que empezar a interesarse más y a participar y este es mi granito de arena para hablar sobre los temas del país. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar el like, si llegamos a 300 likes hago una segunda parte. Y bueno, quiero agradecerles a todos por haber visto este video y nos estamos viendo la próxima. Saludos.